Sin duda alguna, uno de los crímenes que más nos impactan son los cometidos por niños o adolescentes, y es impactante ver cómo actúan de manera fría y sin temor a las consecuencias. Nos cuesta trabajo entender cómo un pequeño puede tomar la decisión de terminar con la vida de otro, o cómo un adolescente puede asesinar de manera fría y perturbadora a un pequeño niño. Son crímenes que llevan años sucediendo. En México, entre los casos más recientes, se encuentra el caso de Samuel, un pequeño niño de 11 años que fue asesinado por un amigo de la misma edad, y el motivo fue haberle ganado en un videojuego. Este es uno de los casos que surgen todos los días, y hoy veremos el caso de Mike Hammer, un adolescente asesino que terminó la vida de un niño de 11 años al rechazar una insinuación sexual por parte del adolescente. Bienvenidos, este es un caso más, espero les guste, que puedan suscribirse y darle like. Mike Hammer nació al norte de Inglaterra, en Manchester, en la calle Dalton del distrito Bury. Su madre se encargó de su cuidado, luego de haber sido abandonado por su padre, el cual solo tuvo contacto ocasional con el niño. Mike se vio afectado al no haber crecido con el cariño y ejemplo de un padre. Le causaba conflictos emocionales y por este mismo hecho se convirtió en un chico solitario y retraído, el cual aparentaba no ser ningún tipo de peligro para nadie, pero nadie imaginó que Mike fuera capaz de un brutal asesinato. Él era solitario en la escuela católica a la que asistía. Algo extraño en el chico era que se relacionaba con alumnos más pequeños. Sus calificaciones, dentro de las normales, eran muy bajas. Era una persona tranquila, lo cual le llevó a ser víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros, quienes le ponían sobrenombres, le hacían bromas pesadas, le quitaban el dinero que tenía para almorzar y algunas veces lo atacaron físicamente. Este acoso recibido fue convirtiendo a Mike en un niño retraído, en su propio mundo, con un desorden del desarrollo, y comenzó a tener una enferma fascinación por alumnos más pequeños, con los cuales compartía la mayor parte de su día. Mientras se encontraba en casa, logró desarrollar una forma de controlar sus emociones, refugiándose en un mundo de fantasía. Solía pasar gran parte del tiempo jugando en su computadora. Otra actividad que solía realizar era jugar a ser maestro, mientras estaba solo en casa, lo cual era un tanto inmaduro para un joven de su edad. Mike pasaba gran tiempo realizando horarios escolares para los niños más pequeños de su escuela. Esta acción perfectamente daba a conocer que él quería tener algún tipo de control en la vida de los alumnos más pequeños, ya que él no tenía control en su vida estudiantil. También comenzó a ejercer acoso sobre los alumnos, tal y como él le sufría por parte de compañeros de su edad. El 1 de marzo del 2006 fue el día en que todo sucedió. Mike había estado preparando un plan muy macabro, el cual era entregar una carta a Joe Gilling, un estudiante de 11 años que sufría de fibrosis quística. Antes de ese día no habían tenido ningún tipo de contacto significativo, solo el de 2 estudiantes del mismo colegio. Cuando Mike le entregó a Joe la extraña carta, dudó del contenido, ya que en ella se le notificaba que Mike había sido asignado como su tutor y que debía ir a su casa por material de lectura. Joe, confundido e incrédulo, decidió mostrar la carta a un profesor, el cual le pidió que le enseñara a quien le había dado la carta. El niño de inmediato señaló a Mike, quien se encontraba en el pasillo de afuera del salón. El profesor se dio cuenta que en realidad la carta había sido escrita por el chico, por lo cual le dijo a Joe que se fuera directo a su casa, que no fuera a ningún lado. Pero Joe decidió hacer caso omiso y siguió a Mike a su casa. Varias personas los vieron pasar juntos mientras caminaban rumbo a su destino, el cual sería el último de Joe. Cuando llegaron a casa, ambos entraron a la habitación de Mike, el cual fingió estar sacando algunos libros para entregárselos a Joe. Le dijo que tomara asiento en la cama. En cuanto el pequeño se sentó, él intentó besarlo y tocar sus partes privadas, pero enseguida fue rechazado, y además amenazó con decir en la escuela que Mike era homosexual. Esto hizo explotar a Mike, y sin decir alguna palabra, bajó a la cocina en búsqueda de una pesada sartén, y con ella golpeó en la cabeza a Joe al menos 10 veces. Por la enorme fuerza y brutalidad, el sartén se rompió. No conforme con esto, fue nuevamente y tomó 2 cuchillos de cocina, y apuñaló 16 veces al pequeño, hasta matarlo. Le causó grandes heridas en la cara, cuello, cuerpo y glúteos. Le perforó la tráquea en 2 partes y le cortó la yugular, que era una arteria principal, y fue esta la que le causó finalmente la muerte. Mike, después de unos minutos, se dio cuenta de lo que había hecho, así que rápidamente tomó el cuerpo de Joe y lo introdujo en un contenedor de basura con ruedas, el cual arrastró 500 metros hasta un parque cercano, en donde arrojó el cuerpo y lo cubrió con cojines, ramas, basura y ladrillos que se encontraban alrededor. Después de ocultar el cuerpo, regresó a casa y limpió los rastros de sangre. Para justificar las manchas en la alfombra, le dijo a su madre que un lapicero rojo se había derramado. Luego de esto, comenzó a hacer su tarea de forma natural. Todo esto en la misma habitación que había asesinado horas antes a Joe. Mientras esto ocurría, la madre del pequeño comenzó a preocuparse al ver que su hijo no regresó a casa después de la escuela, lo cual era un signo de alarma.
ya que Joe nunca había llegado tarde, y más porque se encontraba en medio de un tratamiento para su fibrosis quística y debía ser hospitalizado esa misma tarde. Sus padres, Tom y Gwen, reportaron a la policía la desaparición del pequeño. De inmediato se realizó una búsqueda masiva para encontrar a Joe, ya que se creía podría haber sufrido algún tipo de accidente derivado de esa enfermedad. La policía canina, equipos de rescate, bomberos, vecinos y la familia de Joe se mantuvieron toda la noche tratando de localizar al pequeño. Todo esto sucedía a bajas temperaturas, lo cual preocupaba más a todos. Al día siguiente, Mike fue a clase normalmente, como si no hubiese pasado nada. A las 11 de la mañana del mismo día, se localizó el cuerpo de Joe, el cual fue descubierto por un perro policía. Se encontró oculto debajo de unos escombros, en un barranco en el Parque White. El pequeño tenía varias heridas de arma blanca y se había fracturado la cavidad ocular. Cuando los profesores de la escuela a la que asistía Joe se enteraron que había sido localizado sin vida, de inmediato sospecharon de Mike, ya que un profesor comentó que él le había entregado una carta a Joe en la que se hacía pasar por la subdirectora y le ordenaba que asistiera a la casa de Mike. De manera inmediata llamaron a los oficiales para reportar lo que había ocurrido el día anterior. Los oficiales acudieron a la escuela para interrogar al chico y fue arrestado bajo la sospecha de asesinato. Durante los primeros interrogatorios, Mike mintió, pero después de ejercer presión y hacerles saber que estaban enterados de la carta falsa, ya no pudo y se derrumbó. Admitió ser culpable de la muerte del pequeño, pero aseguró que no era su intención hacerle daño, que solo era para hacerle una broma y molestar a Joe, y comentó que atacó a Joe en un arranque de furia y enojo, ya que recordó todo el bullying que ejercían sus compañeros sobre él, y eso le cegó por completo. El investigador Martin Ley mencionó que sospechaba que Mike había planeado atacar a Joe desde hacía un mes y que lo había elegido por ser más pequeño de lo normal y por su enfermedad, ya que sería más fácil someterlo. Sin embargo, algunos especialistas sospechan que Mike socializaba con niños más pequeños porque tenía el mismo desarrollo mental y no por su interés sexual. Para los oficiales era notable que Mike había realizado la planificación y ejecución del plan para atraer a Joe a su casa mediante la carta que le había entregado. Después de terminar con la vida de Joe, se quedó mirando unos instantes el cuerpo. Luego decidió cargarlo hasta la cocina y fue ahí en donde colocó en un contenedor rodante el cuerpo del pequeño. Lo trasladó hasta la zona donde fue localizado. Mientras caminaba empujando el contenedor, recibió una llamada de su madre, la cual respondió como si no pasara nada. Mike fue formalmente acusado del asesinato de Joe el 7 de mayo del 2006. Desde entonces fue recluido en prisión preventiva. El 31 de marzo se llevó a cabo el funeral de Joe, al que asistieron gran cantidad de personas y familiares afligidos, los cuales comentaron que el pequeño era un ángel en sus vidas y que sería muy difícil para ellos superar la pérdida de un guerrero como él. El juicio contra Mike dio inicio el 16 de octubre del 2006 en el Tribunal de la Corona de Manchester. El primer día, Mike se declaró culpable de asesinato. Durante el juicio, se mencionó que los investigadores habían encontrado en la habitación de Mike 4 borradores de la carta que le había entregado a Joe, y una en específico llamó la atención, ya que demostraba el oscuro y enfermo interés sexual de Mike en el pequeño Joe. En las audiencias se mencionaron las versiones que dio Mike en un principio. Aseguró que Joe había ido a su casa para cargar su teléfono celular, ya que nadie le había abierto en su domicilio, y quería hacer una llamada a su madre, pero la declaración fue rechazada. El fiscal mencionó que el ataque fue frío, sangriento y salvaje. Mencionó que aunque no hubo evidencia de una agresión sexual, pudo haber sido el motivo principal del asesinato. También mencionó que Mike intentó encubrirlo de una manera fría y calculada, lo cual demostraba que él sabía lo que estaba haciendo. El abogado defensor de Mike lo describió como un adolescente inadaptado, solitario y con daños psicológicos. Dijo que el chico se sentía rechazado y aislado, y que había aumentado por el acoso escolar, lo cual ocasionó que Mike creara un trastorno de adaptación. Él mencionó que llevó a Joe a su casa para hacerlo sentir aislado y asustado como a él lo hacían sentir, aunque para todos el verdadero motivo era sexual. Aunque Mike siempre lo negó, le fue más fácil dar otros motivos, pero en los últimos días previos al juicio reconoció la verdadera razón del asesinato y confesó que tras intentar besar y tocar a Joe, él lo acusó de homosexual y amenazó con revelar su secreto en la escuela y mencionaría a los demás lo que había intentado hacer. Mike se llenó de furia y comenzó a sentir gran enojo y actuó de manera violenta. Lo que sucedió después ya todos lo sabemos. A Mike se le recomendó que durante el juicio demostrara su dolor y arrepentimiento, que demostrara al juez y al jurado que estaba arrepentido de sus acciones y que lamentaba la muerte de Joe. Pero no sirvió de mucho, ya que fue sentenciado a cadena perpetua, con un mínimo de 12 años, antes de poder solicitar la libertad condicional, lo que luego fue aumentado a 15 años. El juez, los doctores y psiquiatras determinaron que Mike estaba sufriendo de un trastorno de adaptación en el momento que cometió el asesinato. Además mencionaron que el crimen no fue previamente planeado,
sino que fue provocado por el rechazo de Joe a la insinuación sexual del joven. El juez, Richard McCone, fue quien le dictó sentencia, y en la audiencia final le dijo que le quitó la vida a Joe y le hizo un gran daño a todos los que lo amaban. El director de la escuela a la que asistían los chicos, Eddie Robinson, afirmó que la institución hizo todo lo que pudo para asegurar el cuidado y seguridad de sus alumnos. Confió en sus políticas y procedimientos, y que gracias a eso cualquier caso de acoso escolar había sido resuelto lo más pronto posible. En el año 2016, Mike pidió libertad condicional tras cumplir 10 años de condena, pero la jueza negó su petición y mencionó que si bien Mike había hecho importantes progresos, no era suficiente para justificar reducir el tiempo que debía pasar en prisión. Lo consideró aún un alto riesgo para niños y para la sociedad, ya que todavía se mostraba inmaduro y muy emocional cuando las cosas no ocurrían a su manera. Mike nunca se involucró en problemas en prisión, y fue calificado por la jueza como un prisionero mejorado, claramente comprometido con alcanzar una mejor comprensión de sí mismo. Aunque Mike aceptó su responsabilidad y confesó su crimen, no lograba entender el enorme daño que le habían causado a los demás, ya que solo se centraba en lo que él sentía. Por eso llegó a la conclusión que Mike aún tenía trabajo por hacer, antes de poder solicitar nuevamente la libertad condicional. Este crimen causó mucho revuelo en la comunidad y surgieron muchas preguntas, entre ellas, ¿por qué los profesores no escoltaron a Joe a su casa? ¿O no llamaron la atención de Mike? Tal vez de haberlo hecho, la historia sería diferente. Había muchos motivos por los cuales Mike había terminado cometiendo este crimen atroz, pero descubrirlos no traerá a Joe de regreso. Es difícil imaginar cómo un chico de 14 años puede asesinar fríamente a otro y que el aparente motivo sea sexual. Llegamos al final de este caso. Espero poder traerles otro más, y la tardanza es debido a que busco toda la información existente para no dejar cabos sueltos. Bendiciones para todos. Espero puedan suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Hasta luego y buenas noches.